en contacto con Carlos Alberto Pereira Mele, analista internacional, periodista de gran prestigio, a quien le agradecemos la posibilidad de conversar aquí en La Brújula. Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, un placer escucharlo. Bueno, igualmente de mi parte. Carlos, mi primer pregunta va de lo inmediato a después poder desarrollar las cosas. ¿Qué se sabe que está ocurriendo en estos momentos entre Rusia y Ucrania? Porque ha salido la información de que ya estarían conformando una mesa de negociación. ¿Esto es correcto? ¿Qué se estaría negociando en esa mesa? Bueno, lo primero que tenemos que decir que en todo conflicto la primera víctima, ¿no es cierto?, es la verdad, ¿no? Uh-huh. Y que por supuesto estamos viendo una terrible campaña de desinformación de uno de los bandos que está enfrentado con otro a nivel global. Y por eso hoy en día obtener noticias valederas, certeras, con precisión es un poco, yo diría, muy difícil. Uh-huh. Decimos esto porque las fake news están siendo lanzadas ya no por redes sociales, sino por algunas gigantescas cadenas mediáticas del mundo anglosajón, que por supuesto tienen su tremendo interés político, geopolítico y económico. Lo que está haciendo usted referencia es una reunión que se inició hace unas horas por el retraso de la llegada de la delegación ucraniana en una ciudad cercana a la frontera con Ucrania de Bielorrusia, uh-huh. Ya que Zelensky había rechazado la primera oferta de negociación que se realizara en Minsk, la capital de Bielorrusia, luego ofreció hacerla en Varsovia, en la capital de Polonia, y finalmente decidió que su misión diplomática viajara a una localidad cercana a la frontera con Ucrania. Igualmente la delegación se retrasó 24 horas la llegada, según dicen algunos, por problemas logísticos, no sé si será cierto eso. En definitiva, se va a iniciar una ronda de negociaciones entre los involucrados directamente en el conflicto, ¿no? Claro. Esa es la última novedad. También la novedad que es, supuestamente, yo ya a esta altura no creo en ninguno de los comunicados de nadie, uh-huh. Dice que Zelensky ha dicho de que su delegación lleva la propuesta de un alto el fuego y una retirada inmediata de las tropas rusas que han ingresado en territorio ucraniano. Esa sería la postura que llevaría la delegación ucraniana. Parece razonable para empezar a negociar, pero absolutamente fuera de la realidad. Exactamente, ¿no es cierto? Es como sentarse con una pretensión de máxima cuando la verdad que no tiene todas las cartas como para poder jugar para que el adversario, en este caso la Federación Rusa, se retrocede en sus acciones que tomó en los últimos días. Sí, estas acciones que se iniciaron el 24 de febrero, o sea, apenas 4 días atrás, 5 días conforme como se lo quiera leer, era una decisión que era una crónica anunciada, por decirlo en términos de García Márquez, porque era una decisión que todos venían evaluando. Hay una periodista inglesa que le pregunta a Putin y dice: haremos lo correcto, los que nos tienen que dar garantías son ustedes. ¿Por qué hubo semejante intransigencia por parte de Estados Unidos y la OTAN respecto a darle garantías de seguridad a Rusia? ¿Porque estaban estimulando que se generara el conflicto? Eso es la respuesta más razonable a su pregunta.
La verdad que las actividades de tipo militar no se iniciaron hace 5 días, hace exactamente 8 años. Claro. Eso hay que ponerlo en primera base de cualquier análisis. La discusión que hoy en día se nos plantea de una invasión rusa de hace 5 días es una parte de una larga película que ya lleva 8 años por un conflicto interno que por supuesto trasciende la frontera porque afecta los intereses de tanto políticos, geoestratégicos, geoeconómicos de la Federación Rusa, cuando se inició allá en el 2014 con el derribo del gobierno de ese momento por una cúpula pro-occidental que inició una serie de maniobras y que por supuesto llevó a la actual situación de división que lleva el país hace 8 años de una guerra civil interna apoyada por distintas potencias en el sector ruso que habla ruso por Rusia y el sector occidental de Kiev apoyado por los jugadores que usted hizo referencia a Estados Unidos de Norteamérica, a Inglaterra fundamentalmente y en segunda línea a la OTAN. No pongo a la Unión Europea porque la Unión Europea carece de política exterior propia. La Unión Europea lo hemos visto en los últimos acontecimientos que han ocurrido en este siglo, porque hay que hacer un pequeño paréntesis no de explicativo. En este siglo la Unión Europea ha sido un jugador sin ninguna potencialidad de política exterior en lo que va de los 22 años de este siglo. Simplemente es un gigante económico, claro, pero un enano en política exterior. Lo que dirige realmente la política exterior europea, infelizmente para los europeos, porque también eso hay que poner muy en claro, la situación del globo terráqueo hoy parece ser de que el único conflicto en el mundo que existe es el de Ucrania. Parece ser que la única información que tenemos es de Ucrania, pero también parece ser que los poderes mundiales son únicamente los occidentales. Y si uno toma la grilla en los últimos 5 días para hacer un análisis, observará que la India se ha abstenido, 1.400 millones de habitantes estoy hablando. Sí. China ha rechazado todo esto, estamos hablando de una cifra superior, o sea, tenemos 2.800 millones de habitantes más o menos entre dos países que no están de acuerdo con esto. En el Asia, sacando Japón y Corea del Sur, que son 2 países dependientes militarmente de Estados Unidos, los demás países del Asia han guardado un prudente silencio. Los países africanos, por supuesto, y en América hay una dualidad, ¿no es cierto?, en la forma de expresar los apoyaturas, especialmente en la América Latina, aunque se abstuvieron en algunos votos en la ONU. ¿Esto qué les quiero decir? De que parece ser de que hay un bloque sólido, consolidado, perfectamente dispuesto a desarrollar una política concreta para derrotar al agresor ruso. Y la realidad es bastante lejana y distinta. Y Inglaterra y Estados Unidos en los últimos años han invertido varios miles de millones de dólares en armamento puesto en Ucrania, que por supuesto lo tendrá que pagar Ucrania, no vayan a creer que le van a regalar armas los norteamericanos a nadie. Y lo que sí, están sacando muy buenos negocios todo esto, y además ganándose algunos negocios importantes que eran en definitiva y en el fondo el objetivo norteamericano. Un problema económico interno que tiene Estados Unidos, está intentándolo solucionar a través de que tratar de que Rusia no sea más el proveedor principal de gas a Europa y ser ellos los que reemplacen ese negocio.
y ya en estos momentos están intentando vender en grandes cantidades gas licuado, que es la única forma que tienen que hacer para transportarlo por el Océano Atlántico a Europa, que por supuesto eso también lo tendrán que pagar los europeos con sangre, sudor y lágrimas, porque se le va a incrementar terriblemente todos los costos de los productos energéticos. Pero bueno, el negocio está, el negocio se va a iniciar, ya se sabe que con las posturas que han tomado los países europeos de cercenarle el sistema bancario, de impedir la habilitación del nuevo gran gasoducto que se iba a inaugurar entre Alemania y Rusia, el gran beneficiado económicamente es Estados Unidos de Norteamérica. Claro. Y la Gran Bretaña en la venta de armas, que es uno de sus pocos negocios que le queda luego de que desapareció como el país imperial. Carlos, si vos tuvieras que... Porque nosotros estamos, bueno, efectivamente hace 8 años que se inició esto, como decís vos, es más, también podríamos ir un poquito más para atrás y hacer un poco más de historia, ¿no? Que por ahí para ilustrar, antes de que te quería hacer otra pregunta más del momento, pero para ilustrar esto, ¿por qué no nos contás un poquito el carácter simbólico que tiene para Rusia, para la Federación de Rusia, Ucrania, donde un poco es el nacimiento de su nacionalidad, y cómo se constituye el Estado ucraniano? Porque Putin ha insistido mucho que Ucrania como Estado ha sido prácticamente una decisión junto con la creación de la Unión Soviética. ¿Por qué no nos ilustras un poco sobre este proceso histórico? Sí, este proceso histórico que tiene aproximadamente 900.000 años forma parte de toda una realidad de esa hoy llamada Europa del Este o Europa Oriental, en el que confluyeron ahí distintas tribus, y las tribus eslavas, junto con tribus vikingas, llegadas a esos territorios, navegando por los ríos, conformaron los primeros oblats o las primeras regiones donde se va conformando esta agrupación étnica y esta conformación de una idea de nacionalidad que luego es asumida totalmente por las tribus eslavas que varían de Kiev a Moscú. Y la transformación también de esas tribus paganas al cristianismo hace en el año 900 aproximadamente, por eso es Iglesia Ortodoxa rusa y ucraniana, ¿no? La base fundamental de la espiritualidad de allí. Y todo esto, por supuesto, queda inmerso porque las historias, primero que nunca fueron lineales, jamás hubo fin de historia, claro, pero sí hubo gigantescos cambios de pasamano, de regiones, y como bien dices, esta región estuvo durante años bajo la égida de lo que se llamaba el Imperio Ruso. El Imperio Ruso, que por supuesto, para que nos ubiquemos, el día que se disolvió la Unión Soviética surgieron 12 naciones, claro, independizadas, entre ellas justamente Ucrania, también Bielorrusia, pero también como Letonia, Lituania, Estonia, ¿no? Sí. Pero además esa región es una región de paso de luchas imperiales. Y esas regiones, mientras fueron regiones de choque entre turcos y rusos, fue una región de choque entre rusos y austriacos, fue una región de choque entre rusos y germanos. Entonces, esa región, y de polacos, y fíjense que cuando se consolida y se crea la República Socialista de Ucrania, dentro del sistema de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, se le da todos unos límites. Esos límites, por supuesto que
fueron arbitrariamente decididos por Moscú en el fondo. Claro. O sea, lo que dice Putin no es nada fuera de lo normal. Uh-huh. Es que Rusia decidió que ese territorio tenía que tener esas conformaciones. Ahora, en ese territorio, si uno va, encuentra, retrocede un poquito, en la zona de la Bucovina. ¿Qué es lo que es la Bucovina? Un territorio que era Ucrania y Rumania. O la Besarabia, que era Moldavia y Rumania, Ucrania. Y hoy en día esos territorios siguen estando en la misma situación. Hay donde se ha trasladado el gobierno ucraniano cuando abandonó, porque ha abandonado Kiev el gobierno, uh-huh, y se ha trasladado a una ciudad de Lviv, algo así se llama, de la misma Ucrania. Ese territorio era polaco, por ejemplo, que cuando termina claro, la Segunda Guerra Mundial redefine Stalin las dimensiones y le saca esos territorios a Polonia y para compensar a Polonia le saca unos territorios a la Alemania ocupada por la Segunda Guerra Mundial. Entonces vemos que allí hay tensiones entre polacos y rumanos y ucranianos, y viceversa, rusos con ucranianos, y todavía está en juego algunos turcomanos que andan dando vueltas por la región. O sea, uh-huh, no es uno cuando interpreta, y yo lo entiendo en la población, porque nosotros tenemos una concepción de la historia, tenemos una concepción del espacio, del territorio, y la verdad que no tiene nada que ver con nuestras tradiciones. La claro, República Argentina, para entenderlo, en 1852 se dio una constitución y se dio una formación de Estado uh-huh, estructurada, que ya en los 80 ya se había reestructurado perfectamente. Ahora, la Europa no fue así. La Europa que nosotros conocemos ahora se fue reestructurando desde 1870 con la unificación de Alemania y de Italia, y luego un sinnúmero de conflictos entre ellos llevó a que se disolvieran o se ampliaran imperios, como la desaparición del Imperio Austrohúngaro, uh-huh, o como el incremento de la extensión de la Unión Soviética. O sea, son todos territorios que han estado en litigio durante muchas décadas, y como dice un conocido amigo mío, son 120 tribus, los europeos, que se mantienen bien mientras la economía anda lindo y mientras los gobiernos son sólidos y los mantienen unidos. claro, Fíjate lo que pasó con la ex Yugoslavia. Muere el mariscal Tito, inmediatamente empiezan los conflictos y encima se desmorona la Unión Soviética. ¿En qué terminó eso? En una gigantesca masacre entre pueblos que habían estado unidos uh-huh, desde 1918 hasta la caída hasta los 90 que cayó Yugoslavia, ¿no es cierto? sí, ¿Y cómo terminó? Con los bombardeos de la OTAN a Serbia, masacres infernales entre pueblos, croatas, bosnios, etcétera, que se asesinaban de a miles. Todavía hay juicios de lesa humanidad para criminales de guerra de que han asesinado por limpieza étnica. Estamos hablando de Europa, ¿eh? sí, sí, No estamos hablando de que son los indios enloquecidos africanos, no, estamos hablando de esa Europa, y de esa Europa que está muy cerca de Ucrania, ¿eh? uh-huh, Porque estamos hablando de toda esa región. ¿Y cómo terminó? Bueno, terminó con 5 países, en que algunos casi no tienen ni relación entre ellos, o algunos países que no son reconocidos como todos, como Kosovo, una provincia que se le sublevó a Serbia, y que ha sido reconocido por algunos países y por otros no, y no está reconocido por las Naciones Unidas, por ejemplo, en la actualidad. Eso también es Europa, eso también es historia, eso también es la realidad estratégica, geopolítica, o una región que es increíble, que se llama Transnistria, que está entre Moldavia y Ucrania, ajá, y que guarda toda la simbología todavía de la época soviética. Por eso no podemos entrar en esta liviandad que nos introducen
la fake news o los TikTok que nos mandan o estos comunicados extraños que hacen los medios de comunicación occidentales, que además ahora, en vista de que están evidentemente distorsionando la realidad, prohíben a todas las otras agencias que no son acordes a sus ideologías a dar noticias en Europa. Claro. Han prohibido por estas horas a RT, han prohibido a Sputnik que se transmita por Europa. ¿Por qué tanto pánico de impedir que otras agencias? Ni siquiera en la Guerra Fría había ocurrido esto. Qué bárbaro. La muy democrática y liberal Unión Europea prohíbe a medios de comunicación que no le son afines a transmitir en su territorio. Bueno, entonces ahí se descubre el verdadero rostro de todo esto, que es un gigantesco juego geopolítico y geoestratégico que está en marcha y que por ahora lo está sacando muy bien Estados Unidos, porque que fue el promotor, junto con su principal socio histórico, que es Inglaterra, de causar esto para desestabilizar al bloque que para ellos es realmente el enemigo. Porque si uno lee, estudia... si me permitís que te interrumpo un segundo, porque bueno, has dado cuenta de la complejidad de este fenómeno, inmerso lógicamente en toda una historia. Y ahora, si tomáramos como, digamos, en términos ajedrecísticos, que se inició una partida de ajedrez el día 24 de febrero, es decir, cuando Rusia asume que va a entrar en territorio de Ucrania, que va a desprender dos provincias, que es Donetsk y Lugansk, pero que no se queda allí, que podría haber sido, digamos, una intervención quirúrgica, sino que avanza más. En términos de Clausewitz sería para imponer condiciones de negociación e imponerle la voluntad al enemigo. En este pequeño proceso de los últimos días, si fuera una partida de ajedrez, ¿vos dirías que hemos visto ya la apertura, que ya estamos en el medio juego? ¿Se puede prever un final o crees que todavía esto nos puede acarrear muchísimas sorpresas? Yo creo que esto nos puede acarrear muchísimas sorpresas, por varias razones, ¿no? Pero ya que hiciste referencia a von Clausewitz, von Clausewitz también decía que todas las planificaciones que se hacen para un conflicto bélico, el día que se inician las actividades militares, se tienen que tirar toda esa planificación a un tacho de basura, porque cambia absolutamente todo. Claro. A partir de ese momento. Y yo creo que ese también es lo que ha ocurrido en esta oportunidad. Desde mi punto de vista, creo que hubo un adelantamiento de los tiempos de parte de Rusia. Yo creo que Rusia debería haber consolidado la presencia militar en las dos repúblicas independistas hoy, que están, como en el caso de Kosovo, reconocido por algunos países nada más, pero tienen todas las libertades y la soberanía que tienen que ejercer, instalarse profundamente en Lugansk y en el Donetsk, y desde allí actuar con presión. Por supuesto que hubiera ocurrido lo que hoy está ocurriendo, y me digo a nivel mediático, hubieran sido lo mismo demonizados, lo mismo tergiversados, lo mismo creando falsos conflictos, y que por supuesto los sectores de ultra llamados nacionalistas ucranianos, que para mí no son ultranacionalistas, sino que son grandes grupos mercenarios que reciben apoyo de algunos sectores de la inteligencia occidental, hubieran realizado acciones de sabotaje, atentados terroristas dentro del territorio de estas dos repúblicas independientes. Por lo tanto, es muy difícil hacer una evaluación ante esta circunstancia, ¿no? ¿Cuál hubiera sido la reacción? Bueno, la reacción en primer momento se la vio como una operación quirúrgica de un golpe a las estructuras militares, como podríamos decir, las estructuras militares del ejército ucraniano. Claro.
el gobierno de Ucrania reconoce oficialmente hasta el día de la fecha aproximadamente 200 muertos y varios cientos de heridos, y la guerra que he llevado en estos últimos 8 años han sido 15.000. O sea, ante la proporcionalidad y lo supuestamente que estamos hablando de una invasión masiva de un ejército poderosísimo como es el de la Federación Rusa, es evidente que las bajas no tienen nada que ver con lo que se nos plantea a través de los medios, de las comunicaciones. Claro. Evidentemente que hay ataques concentrados, puntuales, muy claros y muy concretos, pero bueno, vuelvo a reiterar, la guerra tiene esa terrible situación, ¿no? Una vez iniciados los conflictos pueden cambiar todas las situaciones de un día para el otro. Claro, ahora hay que ver. ¿Cómo pensás vos que Rusia ha evaluado el tema de la meterse, ya la experiencia de Vietnam, la experiencia de Afganistán, donde aparte estuvo la Unión Soviética y después estuvieron los Estados Unidos, son terrenos, y hay otras experiencias, son terrenos donde se empantanan y luego la salida es muy traumática. Recordar la salida de Estados Unidos, por ejemplo, ahora de Afganistán, pero antes de Vietnam, fueron hechos históricos que van a quedar en la memoria de todos. Cuando se entra a un lugar, ¿vos pensás que no se ha pensado en cómo se sale dignamente de ese lugar? Porque lo otro es proyectar una guerra sin fin. Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Lo otro es proyectar una guerra sin fin, una guerra imposible de sostenerla en el siglo XX. El mundo y las percepciones que hay hoy en día en todas las naciones sobre lo que es un conflicto, hemos visto que todos los conflictos duran pocos días, excepto lo como hiciste referencia. Fíjate lo de Afganistán, que fue una catástrofe de Estados Unidos y de la OTAN, después de 20 años, que le vuelvan a entregar el poder a los que fueron a echarlo, realmente demuestra el nivel. Ahora, yo creo que la operación esta militar es para establecer algo concreto de Rusia, que es consolidar esas dos regiones que queden independizadas y aseguradas, y la otra es que la neutralidad de Ucrania. Creo que esa es la máxima que busca la Federación Rusa. Que lo pueda lograr por estos medios, no sé, no puedo, no tengo la bola de cristal, pero y visto esto no lo pueden extender a varios años. Esto tiene que tener alguna salida política en las próximas semanas. Si no, esto se va a transformar en un boomerang terrible para el gobierno ruso. Claro. Ahora te pregunto por la posible participación, por ejemplo, que en algún momento se habló del Papa Francisco. ¿Las poblaciones políticamente estarían en capacidad o en predisposición a aceptar una mediación de la Iglesia para la resolución diplomática del conflicto, o pensás que eso está totalmente descartado? Bueno, todas las mediaciones son bienvenidas, en primer lugar. En segundo lugar, la relación de Francisco con la Iglesia Ortodoxa ha mejorado tremendamente y fuertemente, lo cual es importantísimo porque eso lleva a tener una presencia y un poder de negociación mayor del que podía tener la Iglesia Católica antes del mandato del Papa Francisco, que prácticamente no tenía ningún tipo de contacto con la Iglesia Ortodoxa ni rusa, y ahora porque además está la Iglesia Ortodoxa ucraniana también, ¿no es cierto? Claro. Y está la Iglesia Ortodoxa griega, bueno, pero en definitiva, con el mundo ortodoxo, este Papa ha logrado tener una relación muy fluida, muy importante, y creo que puede ser muy interesante su participación. Y la otra que veo también que es muy interesante, que puede llegar a tener algún tipo de influencia, es el mismo Israel. Zelensky es judío. Ajá. Y la relación de
Putin con Israel es muy profunda. O sea, también es otra base importante. Y otro detalle, vos fíjate que de Israel se habla muy poco, ¿no?, en este conflicto. Sí. No se sabe bien cuál es la postura. O sea, ha sido muy prudente Israel. Han sido muy prudentes, y uno ve entonces que este juego que nos quieren presentar como un bloque sólido, unificado, listo, no es ni tan sólido ni tan unificado. Hay distintas visiones y distintas situaciones. Y la otra situación que también lleva para los próximos meses es: ¿qué va a pasar en esta Europa unida, preparada, lista, pero que no quiere ir a sangrar a Ucrania, porque no hay ningún soldado que vayan a mandar a Ucrania? No. Los países limítrofes le vamos a dar armas, le vamos a dar entrenamiento, pero nosotros nos ponemos el cuero, como diríamos los criollos, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué va a pasar con esa Europa cuando llegue la factura del gas con 300% de aumento? Cuando la electricidad llegue con el 500% de aumento, cuando todos sus productos elaborados se incrementen y no sean competitivos tampoco a nivel mundial. ¿Por qué? Y porque aumentaron los factores energéticos de los cuales ellos mantienen su infraestructura industrial y civil. ¿Qué va a pasar? Esto no es tan lineal ni tan fácil, ¿eh? Todos los bandos acá están en una situación de complicación, sí, económica. Carlos, no muy lejana. Te hago las dos últimas preguntas, una referida a China y otra respecto a nuestro país. La referida a China es, ¿cómo sentís vos que también ha aparecido cierta, uno no sabe si está prudentemente alineada por la salida rápida del conflicto o directamente ha hecho una alianza indestructible con Rusia? Lo desconozco. Lo cierto es que da la impresión de que China en algunos aspectos podría sacar ventaja comprándole a Rusia la producción incluso de materias primas que no puedan ubicar en Occidente. ¿Cómo ves vos que está ubicándose China, que es la gran potencia emergente, que como potencia emergente trata de no hacer olas, y no creo que le haya gustado demasiado esta intervención, pero bueno, es especulación mía? ¿Cómo lo estás viendo vos? Soy coincidente con lo que estás expresando. China, como todos sabemos, no es solamente una potencia en expansión y en crecimiento, sino que prácticamente, económicamente, en 5 o 6 años más se transforma en la número 1 del mundo, y por lo tanto su prudencia histórica es más que clara en todo este tipo de conflictos. El tema es que, desde mi óptica como analista geopolítico, yo veo que toda esta jugada inglesa, norteamericana o norteamericana-inglesa, de mover la ficha de Ucrania, en el fondo, no es el objetivo mayor la Federación Rusa, el objetivo mayor es China. ¿Por qué? Porque China tiene un proyecto geopolítico gigantesco, para el cual ya ha invertido cientos de millones de dólares, que se llama la nueva ruta de la seda, y justamente los grandes pasos, que es un gigantesco sistema ferroviario, carreteras, puentes, etcétera, y también marítimo, reconozcámoslo también, claro, pasa por esa región, y Ucrania es importante. China tiene muchas inversiones hechas hoy en Ucrania. Entonces, para ellos la desestabilización de Ucrania, para ellos el bloqueo de Ucrania es un freno, aparte de ese gran y gigantesco proyecto de avance sobre la región de la península europea, que es parte del Asia. Y además, creo que la prudencia de China está basada también en la situación interna. Ellos tienen 3 regiones separatistas. En Xinjiang está la provincia que es cercana de Asia Central, que es de mayoría musulmana, los que no están los uigures, que tanto están siendo acicatados por Occidente para que se subleven. El Tíbet es otra región que quiere
no ser autónomo, sino que ser independiente, y por supuesto está Taiwán. Claro. O sea, si China apoya esta decisión rusa, se le vuelve en contra porque pudo ser utilizado por los separatistas que tienen sus propios territorios, por lo cual es una situación de un equilibrio inestable que tiene que jugar bien, y la alianza que tiene con la Federación Rusa es profundísima, ya lleva 20 años desde la firma de los acuerdos de Shanghái de cooperación, pasando por un sinnúmero de nuevos acuerdos y que han terminado hace un año con la nueva construcción de un gigantesco gasoducto en plena Siberia, que es la primera vez en la historia que se va a utilizar un gasoducto en zonas con temperatura de bajo 30 grados bajo cero. Un verdadero milagro de la ciencia y la tecnología, que permitirá a China tener un flujo impresionante de gas y que su maquinaria industrial avance en forma aceleradísima como es que la venimos viendo. Claro. Y bueno, esto es el conflicto mayor, porque estamos inmersos en un gigantesco conflicto de en esta multipolaridad con distintos centros de poder, pero hay un poder prácticamente doble entre Estados Unidos, Inglaterra y algunos socios europeos, y China y Rusia, y con socios asiáticos. Y estamos viendo que en el Asia también se está dirimiendo esto, porque es el gran cambio del siglo XXI, el cambio del modelo atlántico al Pacífico. Claro. Ese es el gran cambio mundial. Ese es el gran cambio, efectivamente. Ahora, la última pregunta, y bueno, ya tengo poco tiempo, pero te agradezco infinitamente la amabilidad que has tenido de invertir estos minutos aquí en nuestro programa La Brújula. ¿Cómo has visto la postura del gobierno argentino frente al conflicto? Es indudable que cuando el presidente Alberto Fernández viaja a Moscú, se entrevista con Putin, el escenario era muy distinto al de hoy. Y también la Cancillería ha tenido, digamos, hasta pronunciarse, ha tenido que tomarse un tiempo, pero luego se pronuncia. ¿Cómo estás viendo vos este manejo? Bueno, la Argentina tiene que seguir manteniendo su tradición histórica diplomática, que fue rota varias veces por la administración anterior, en que no podemos permitir la injerencia de otros terceros países en un territorio soberano. Nosotros en la administración anterior reconocimos un presidente que no es presidente en Venezuela, por ejemplo. Claro. Porque también hay que aclarar todo esto. La Argentina tiene que seguir con su tradición histórica de neutralidad, con su tradición de respeto de la no injerencia en asuntos internos de otro país por terceras potencias, en las doctrinas históricas que somos las Calvo y la Drago, que son parte de nuestra esencia diplomática, y jugar un rol de llamar a la pacificación a nivel internacional, porque si no se nos vuelve en contra también cualquier situación igual. Nosotros si tenemos un conflicto latente de hace 40 años, como se nos quiere plantear ahora. 150. Hace 200 años tenemos un conflicto 200. Con el Reino Unido y la Gran Bretaña, nada más que ahora lo tenemos mucho más presente, y entonces no podemos tampoco apoyar la idea de la autodeterminación de los pueblos, de la forma que se independizan algunas naciones, porque de esa forma le estamos dando el argumento a los británicos con el tema de Malvinas, con la población implantada allí. O sea, por eso tenemos que tener un juego diplomático, ya que no tenemos fuerza ni económica, mucho menos militar, para imponer algunas
condiciones en una mesa de negociación, por lo menos en la diplomacia, movernos con esos criterios de lógica y de sentido común que nos permitan seguir manteniendo una esperanza y una posibilidad de tener acuerdos que nos faciliten para mantener el interés nacional siempre firme y fuerte, ¿no? Bien. Bueno, Carlos, te agradezco muchísimo, te mandamos desde aquí un fuerte abrazo y hasta la próxima. Bueno, muchísimas gracias. Sí, con mucho gusto, hasta la próxima. Esperemos que esto no pase a más mayores de lo que estamos viendo. Esperemos, por la vida de cada ser humano. Exacto. Bueno, hemos hablado con el analista internacional en geopolítica, Carlos Alberto Pereira Mele.